Mañana lunes, primeramente Dios, ¿verdad? Ya algunos van a la escuela, ya no dan sus trabajos, así que vamos a tratar de ser breve. Quiero enseñarle en esta noche, hermanos, tres cosas importantes, ¿verdad?, en la vida del creyente. En el libro de Daniel, hermanos, en el libro de Daniel, un libro muy hermoso, y en el capítulo 1, en el capítulo 1 del versículo 1, dice la palabra de Dios, hermanos, en Daniel capítulo 1, en el versículo 7. Voy a leer y usted me puede seguir con su vista. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias te damos en esta noche por permitirnos poder estar en este lugar.
llevado, ¿verdad? El templo fue saqueado y todos los utensilios que habían en el templo de Dios fueron profanados y los introdujeron, ¿verdad? Hermanos, en una casa donde había tesoros del rey, pero que por lógica se entiende, ¿verdad?, que eran cosas que fueron dedicadas a Dios falso. Y dentro de esta misma situación que estaba sucediendo, hermanos, sobresale el nombre de 4 jóvenes, porque Dios siempre, hermanos, a pesar de que el pueblo pasa lucha, el pueblo pasa trabajo, a pesar de que las cosas no van como el pueblo quisiera, pero Dios, hermanos, siempre levanta a alguien para que haga la diferencia. Cuando pareciera que todo está perdido, cuando a veces pareciera que no hay esperanza y pareciera, ¿verdad?, que todo, ¿verdad?, se dañó, pero Dios siempre, dentro de todas esas cosas malas, Dios, hermanos, tiene mucho que enseñarnos. Se mencionan a estos 4 muchachos, y estos 4 muchachos, hermanos, por lo que nosotros sabemos de las costumbres, de las tradiciones que tenían, ¿verdad?, del pueblo de los padres hebreos para con sus hijos, vino, hermanos, a surgir efecto en la vida de estos muchachos. Porque estos jóvenes que se mencionan, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que, ¿verdad?, a ellos les pusieron, hermanos, cuando vemos en el versículo 8 que Daniel dice que estando ya, hermanos, en el palacio del rey, juntamente con sus compañeros, cuando ya ellos llegaron ahí para, ¿verdad?, instalarse por 3 años, iban a ser preparados para que ellos pudieran presentarse delante del rey. Y Daniel, hermanos, en el versículo 8 dice que él propuso en su corazón, él determinó en su corazón, él, hermanos, decidió en su corazón que él no iba a contaminarse con nada, hermanos, o con todo lo que tuviera que ver el ir en contra de Dios. Para que Daniel, hermanos, llegara a esta determinación, para que él llegara a esta conclusión de proponer en su corazón, de determinar en su corazón, como dice el versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Para que Daniel llegara, hermanos, a esa determinación, sin duda alguna, tuvo que influir muchísimo, o tuvo que influir en gran escala, la instrucción de sus padres cuando él era pequeño. Por eso es importante instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Por eso es importante que nosotros los instruyamos en la palabra de Dios. Por eso es importante que nos aseguremos y estemos tras ellos diciéndoles que lean la Biblia. Por eso es importante que estemos detrás de ellos y les digamos que tienen que encomendarse siempre en las manos de Dios. Pero no encomendarse como normalmente, ¿verdad?, la religión enseña. No. Sino que ellos deben de tomar un tiempo para estar con Dios, ponerse en las manos de Dios, pedir la bendición de Dios, pedir el cuidado de Dios, pedir la protección de Dios.
Debemos detrás de ellos, hermanos, en hacerles o enseñarles en que ellos tienen que leer la Biblia, tienen que leer la palabra de Dios. Y era por costumbre, hermanos, que el padre de familia, en una familia judía, era necesario, era algo tan importante, hermanos, que cada padre tenía la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la ley de Dios. Y por eso cuando sucede esto, hermanos, aquí en el libro de Daniel, cuando el pueblo de Dios es sitiado por Babilonia, y ahora ellos allá, hermanos, tienen que arreglárselas por sí solos. Ahí no está papá, ahí no está mamá, ahí no está un hermano en Cristo, ahí, hermanos, ¿verdad? No está su instructor espiritual. Ahí, hermanos, ahora ellos están en un ambiente, ¿verdad?, diferente al que ellos han crecido. Están en un palacio donde Nabucodonosor, un rey pagano, donde Babilonia, hermanos, uno de los pueblos más idólatras que existieron en su momento. Y ahora ellos ahí, en ese lugar, tenían que hacer una diferencia. Si nosotros como pueblo de Dios, hermanos, vamos a hacer una diferencia, sin duda alguna, tenemos que determinarlo en nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a decidir, porque de la misma manera nosotros estamos en un ambiente pecaminoso. Nosotros también nos encontramos en un mundo, hermanos, que cada vez más va a la decadencia espiritual. Vemos que estamos en un mundo donde el pecado ha sobreabundado, donde los valores han quedado atrás, donde la gente le está dando la espalda a Dios, donde la gente se ha desenfrenado en su pecado, donde la gente, hermanos, sigue la corriente de este mundo. Y en ese ambiente es donde usted y yo estamos. En ese ambiente es donde usted como joven, como señorita, usted está viviendo. En ese ambiente es donde Dios ha puesto la iglesia. Pero nosotros vemos a través de la palabra de Dios que a pesar de que estos jóvenes no estaban en el ambiente adecuado, cuando leemos todo el libro de Daniel nos podemos dar cuenta que estos jóvenes hicieron la diferencia. Eso significa que de la misma manera, aunque nosotros no estamos en un ambiente espiritual agradable en este mundo, aunque tenemos que ir contra corriente, aunque tenemos que luchar contra este sistema, podemos mantenernos, hermanos, fieles delante de Dios. Amén. Podemos, hermanos, mantenernos firmes delante de Dios. Amén. Y hay tres cosas que yo quiero, hermanos, tomar de la vida de Daniel, solamente de la vida de Daniel, aunque sus compañeros, los demás muchachos que estaban con ellos, se pararon también por el Señor. Pero hay tres cosas que yo quiero enseñarle en esta noche acerca de este hombre llamado Daniel. Cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel, hermanos, se convierte en una persona influyente. Por la gracia de Dios, Daniel, hermanos, Dios pone en él cierta sabiduría, que gracias a esa sabiduría, que gracias a la gracia de Dios en su vida, Daniel, hermanos, llega a ocupar uno de los puestos más altos en el reino. Y, hermanos, cuando él llega y él empieza a desarrollar su ministerio en el reino de Nabucodonosor, entonces es cuando empiezan a surgir los problemas. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué era lo que estaban buscando estos
vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, en su ministerio, hermanos, como trabajador en el reino, él fue un hombre fiel. Nadie pudo acusarlo, nadie pudo hallar ni una falta en él. Y esto tiene una tremenda enseñanza para nosotros, porque los que se desarrollan en un ambiente secular, también usted debe de ser hallado fiel. Usted debe de ser honesto. Usted debe de ser sincero. Usted debe de ser justo en su trabajo. Usted debe de actuar de acuerdo a la palabra de Dios, de tal manera que nadie le pueda acusar, de tal manera que nadie pueda apuntarle con este dedo. Y luego, hermanos, el problema entonces, aunque empezó con lo relacionado en el reino, la situación se pone un poco, ¿verdad?, tensa, porque el diablo es así. Cuando el diablo no puede encontrar una falta en cierta área en su vida, él va a buscar otra área hasta poder encontrarla. Y en el versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren, hermanos, la perversidad de estos hombres. Ellos llegaron a la conclusión de que en el reino no había nada que se pudiera hacer para acusar a Daniel. Pero ellos sabían que Daniel era un hombre devoto a las cosas de Dios. Y ellos, hermanos, ellos llegaron a la conclusión y dijeron: ¿saben qué? Ahí es donde nosotros vamos a entrar. En lo relacionado con su Dios, en lo relacionado con la ley de su Dios, ahí vamos a encontrar algo en el cual nosotros podamos acusarlo. Recuerde que la palabra, mire, es interesante que en este texto dice: en relación con la ley de su Dios. Pero Daniel, hermanos, juntamente con estos otros jovencitos, estaban, hermanos, en un pueblo pagano donde las leyes eran totalmente diferentes, la cultura era diferente, las tradiciones eran diferentes, las leyes eran diferentes. Y saben que la ley terrenal, la ley de Dios, hermanos, muchas veces, hermanos, va a ir siempre en contra de la ley terrenal. Y muchas veces, hermanos, la ley terrenal va a ir siempre en contra de Dios. Y es ahí donde estos hombres hacen una trama para poder acusar a Daniel. Y hermanos, no se sorprenda cuando en alguna ocasión en su vida como cristiano, si usted está viviendo la vida cristiana como Dios manda, en algún momento le van a acusar. Pero que le acusen, hermanos, por hacer lo correcto. Que le acusen, hermanos, por hacer lo que Dios manda en su palabra. Que le acusen, hermanos, por vivir como Dios manda. Del versículo 6 al versículo 9 del capítulo 6, ahí vemos, hermanos, que estos hombres, vemos la trama de ellos para acusar a Daniel, para que se firmara un edicto real de que cualquiera, dentro del espacio de 30 días, cualquier persona que demande petición que no sea a Nabucodonosor sea echado en el foso de los leones. Y miren que así dice en el versículo 7. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que
cualquiera que en el espacio de 30 días demande, ¿qué cosa viene la palabra? Petición. Cuando nosotros venimos los miércoles a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos peticiones de oración para orar unos por otros. Y esas peticiones, ¿a quién las llevamos? A Dios. Entonces, ellos dicen, le dicen al rey que firme un edicto para que cualquiera que levante petición fuera de ti, dicen que sea echado en el foso de los leones. Ese edicto, hermanos, se firma. Y aquí están las tres cosas que quiero enseñarle. Dice la Biblia en el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora, ¿qué vemos aquí en la vida de Daniel? Nosotros a veces lo leemos de corrido, ¿verdad? Pero hermanos, lo que pasa en el versículo 10 no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque se trata de una acción donde depende la vida de Daniel. El edicto había sido firmado y él, hermanos, se había firmado una ley donde nadie podía llevar peticiones a otro Dios. Y cualquiera, en otras palabras, a Daniel le prohibieron el orar a Dios. Y si él lo hacía, eso implicaba que él iba a ser echado al foso de los leones. Lo primero que vemos aquí, hermanos, en Daniel, por la primera cosa que quiero enseñarle, es que Daniel fue un hombre fiel, no solamente en lo secular, como nos dice en el versículo 4, sino Daniel, hermanos, mostró fidelidad en sus convicciones. Daniel mostró fidelidad en sus convicciones. Ahora, las convicciones de un cristiano deben de estar basadas en la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, mire, cuando yo leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, nosotros debemos de dejar que la Biblia sea quien a nosotros nos convenza. Yo debo de, lo que yo voy a hacer o lo que yo hago, debo de hacerlo porque estoy seguro que eso es lo que Dios demanda en su palabra. Y una convicción, hermanos, es algo que se mantiene, una creencia que yo mantengo, no importa si eso tiene que implicar la muerte. ¿Usted cree que Daniel no sabía que el orar le iba a llevar a la muerte? Él lo sabía. Él sabía que si él continuaba orando a Dios, él iba a ser echado al foso de los leones. En otras palabras, él sabía que su vida estaba en riesgo. Mas sin embargo, a nosotros lo vemos, hermanos, con una buena actitud. Nosotros lo vemos con una determinación. Lo vemos, hermanos, con una osadía. Él llega a su casa y dice la Biblia, ¿verdad?, que él entró a su casa y no le importó que el edicto fuera firmado. Él abrió las ventanas de par en par y dice la Biblia que él se puso de rodillas y empezó a orar. A pesar de que él sabía, hermanos, a pesar de que él estaba consciente de que eso le iba a llevar a que le echaran al foso de los leones,
firme, hermanos, porque él sabía en quién él había creído. Amén. Y sabe, hermanos, de la misma manera, nosotros debemos de tener ese tipo de convicciones. Amén. Esteban murió porque él tenía la convicción de que él debía de predicar a Cristo, no importa aunque eso le llevara a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre que estaba convencido que él vino a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y se mantuvo firme hasta morir y al tercer día resucitar. De la misma manera, nosotros, hermanos, debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones. No claudicar, no darle la espalda a Dios. El que yo me mantenga haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Mira, el día de ayer salimos nosotros a la ciudad, allá por, bueno, no recuerdo el nombre, allá por la Plaza de la Bandera, de aquel lado. Por aquel lado. Y cuando salimos como a las, no sé, yo creo que como a las 9, íbamos como 15 en camionetita. Y aparte llevábamos unas maletotas. Unas maletas. Los muchachos iban, yo creo que iban así los muchachos pelados con los carros y todos. Y cuando íbamos de camino, hermano, se soltó un agua. Pero un agua, hermanos, un aguacero tremendo. Y usted ha visto la camioneta que yo traigo, ¿verdad? Ahí se le hizo un trabajito ahí, ¿verdad? Pero todavía no se ha terminado. Y los muchachos obviamente pues, se tenían que mojar. El hermano David y otro jovencito nos estaban esperando allá abajo. Y cuando ellos llegaron allí en el motor, ellos estaban, miren, mojaditos, totalmente mojaditos. Y le dije al hermano David, mándate para que no te mojes. ¿Verdad? Pero ya él estaba bien, los dos estaban bien mojaditos. Y así nos fuimos. Y más allá adelante en el camino, otra agua que nos cae. Pero nosotros teníamos la firme convicción de que nosotros teníamos que llegar a un compromiso. Amén. Sin importar el clima, sin importar el cansancio, sin importar nada, nosotros teníamos que llegar porque ya teníamos un compromiso. Amén. Lo más fácil para mí hubiera sido llamarle al hermano allá, ¿sabe qué, hermano? Mire, está lloviendo, se está cayendo el cielo aquí, no vamos a ir. Pero nosotros sabíamos que lo que teníamos que hacer era parte de la obra de Dios y teníamos que hacerlo. Amén. Ese es un ejemplo sencillo, pobre, hermanos, pero para hacer las cosas debemos de determinarnos. Para hacer las cosas debemos de tener convicción. No importa el precio que tengamos que pagar, no importa el cansancio que tengamos, el cansancio que tenga que venir a nuestros cuerpos, el sacrificio que tengamos que pagar. Cuando una persona se mantiene firme en sus convicciones, hermanos, Dios es glorificado. Amén. Y Daniel, lo vemos a él, hermanos, fiel al Señor, abriendo sus ventanas, y dice la Biblia que él ahí se arrodillaba, oraba a Dios 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Eso quiere decir, esa frase, como lo solía hacer antes, significa que cuando el edicto fue publicado, hermanos, su relación con Dios no menguó, sus convicciones no menguaron. Él se mantuvo firme, él sabía que necesitaba orar, él sabía que necesitaba estar con Dios en contacto para mantener esas convicciones en lo que él creía. Y eso es exactamente, hermanos, lo que también nosotros como cristianos necesitamos hoy en día. Amén. Tener convicciones. Ser cristianos
convicciones son basadas en la palabra de Dios, usted no debería de cambiar. Usted no debería, porque la palabra de Dios no cambia. Si usted, hermanos, es cambiante en sus convicciones, entonces no es convicción. Si usted es parlante, cambia en cuanto a lo que usted cree, hermanos, entonces no es convicción, es más bien preferencia. Una de las cosas que yo he determinado, y no porque soy pastor, no porque soy misionero, sino por el hecho de ser cristiano, pero una de las cosas que yo he determinado que para mí no hay nada más importante, no hay nada más indispensable de que yo esté en la iglesia. Amén. Y puede estar lloviendo, puede estar haciendo calor, pueden estar apagados los aires, puede estar haciendo muchísimo frío. Si de mí depende, yo voy a estar en la iglesia. Amén. Eso es convicción. Hermanos, y una convicción no se cambia, una convicción no se negocia. Hermanos, uno se mantiene cuando es convicción. Amén. Pero también, hermanos, debemos de ser fieles. Número 2, debemos de ser fieles en el servicio a Dios. Para Daniel, hermanos, uno pudiera decir de qué manera Daniel estaba sirviendo a Dios si él estaba en el palacio, estaba en Babilonia y ahí no le permitían servir a Dios. No, hermano. A pesar de que Daniel no estaba en el ambiente adecuado, él se mantuvo fiel en su servicio a Dios. ¿Sabe usted que servir a Dios no necesariamente, hermanos, es agarrar quizás un suave y pasarlo en el piso? Servir a Dios no necesariamente es, ¿verdad? A lo mejor lo que hacemos algunos de los hermanos, prestarle algún servicio a los hermanos, en ir por ellos en el vehículo, y lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con aprecio, lo hacemos con amor. Y el servicio a Dios no necesariamente, hermanos, también tiene que ver con que yo pueda recibir a las personas en la iglesia o trabajar como pintar, aunque eso es también servir a Dios. Pero hay un servicio, hermanos, a Dios que muchas veces no tiene que ver con eso, sino es un servicio que muchas de las veces no se ve. Que no se ve. Y que sin duda alguna hace la diferencia en la vida del creyente. Daniel fue un hombre que, a pesar de que no estaba en un ambiente adecuado para desarrollar su servicio a Dios, hermanos, él se mantuvo de manera firme, él se mantuvo de manera fiel, hermanos, en su papel como creyente, en su papel, hermanos, como sabiendo que él era un hombre de Dios, que era un hombre que amaba al Señor, él oraba a Dios, sin duda alguna, hermanos, él verdad, era un hombre entregado en un servicio espiritual al Señor. Y eso, hermanos, es importante para nosotros, porque cuando nosotros, hermanos, somos fieles en el servicio a Dios, una vez más, Dios es glorificado. A veces no voy a tener deseo de servir a Dios. A veces quizás me voy a sentir cansado de servir a Dios. A veces quizás me voy a sentir fatigado. Pero, hermano, es ahí donde con más intensidad debo de servir al Señor, porque Él lo merece. Amén. Porque Él es digno de que yo le sirva con fidelidad. Mire, aquí está el hermano Wellington y el hermano César. Cuando el grupo llegó, ellos llegaron a la medianoche del 2 de septiembre, un miércoles. Llegaron a la medianoche, a las 12. A las 12. Y ellos saben por qué yo estaba tratando de terminar el trabajito ahí en la camioneta.
nos fuimos para Pedernales. Llegando a Pedernales, bueno, usted sabe que Pedernales es el infinito y más allá. Pedernales es lo último, es el fin del mundo. Y creo que ya certifica está el infierno, ¿no? Y mire, llegamos allá. Y hermano, mire, al otro día llegamos, recuerdo que llegamos al jueves, al día del culto. Llegamos al culto. Llegamos nada más a tomar agua y ahora vamos para el culto. Terminó el culto y otra vez a bajar todas las maletas otra vez. Igual durmiéndose a la medianoche, a la 1 de la mañana. Y al otro día, a las 7 de la mañana, ya hay que estar preparados y hay que estar listos. Para que, y ahí empezó nuestro recorrido, nuestro ministerio en las escuelas públicas, en las comunidades, y ahí andábamos en diferentes lugares. Terminamos a Pedernales, vámonos para Salcedo y agarramos de ahí mismo. Yo recuerdo que yo dije, no, yo tengo que ir a la casa, voy a bajar a la casa de la ciudad de Pedernales, vine aquí a la casa nada más, esa tarde vine, dormí esa noche y regresé tempranito a las 5 de la mañana para Moca. Lo mismo, igual, corriendo, yendo a las escuelas, y Dios, y veíamos cómo el Señor usaba a estos jóvenes, y cómo, verdad, los muchachos respondían al Evangelio, y después vámonos para Salcedo, y luego vámonos otra vez para La Caleta, y otra vez vamos para allá, y que vamos para allá, y todo eso. Y hermano, todo eso, hermanos, aunque es un servicio a Dios, aunque Dios es glorificado, aunque el Evangelio está siendo predicado, y es una manera, es algo a lo mejor que es visible, pero hermano, hay cosas en las que usted puede servir a Dios que a lo mejor usted y yo no lo vemos, pero usted debe de hacerlo con fidelidad. Usted debe de servir al Señor. Mire, quizás hay cosas que usted no están a su alcance, no los puede hacer, pero sí puede orar, pero sí puede leer su Biblia, pero sí puede animar a los demás, pero sí puede estar, hermano, tratando de ver de hacer algo, de ver la manera para que la obra de Dios continúe haciéndose, y debemos de hacerlo con fidelidad. Amén. Dios merece que nosotros seamos fieles en su servicio. Cuando Cristo venga, Él dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que Él desea que nosotros, que cuando Él venga, Él nos encuentre y nos halle fieles sirviéndole. Pero también hay una tercera cosa en la vida de Daniel. Y en la vida de Daniel no nada más es que él fue fiel en sus convicciones, fiel en su servicio al Señor, sino que también él fue fiel en su relación espiritual. Ahora, la fidelidad en nuestra relación espiritual, hermanos, por lógica va a traer crecimiento espiritual a mi vida. Es lo que estaba hablando el hermano David en la mañana. Nosotros debemos de procurar nuestro crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual, hermanos, va a venir o va a depender mucho de usted. Su crecimiento espiritual, hermanos, va a depender mucho de la relación que usted tenga con Dios. Uno puede orar por usted, uno puede predicarle, uno puede animarlo, uno puede retarle, uno puede exhortarle. Pero si usted entre semana no agarra la Biblia, no la lee, no ora, no pasa con el Señor un breve tiempo o mucho tiempo, usted no va a crecer espiritualmente. Y si usted no crece espiritualmente, usted no va a ser fiel en servir al Señor. Y si usted no es fiel en servir al Señor, usted no va a mantener sus convicciones. Debemos de tener fidelidad en nuestra relación espiritual, porque de eso depende nuestro crecimiento. Daniel, aunque de pequeño fue instruido en los caminos, en la ley de Dios. Mire, hermano, ¿quién estaba en Babilonia para enseñarle a Daniel y a los demás jóvenes la ley de Dios? Nadie.
Y cuando usted se encuentra, hermanos, fuera de lo que es la iglesia, de venir miércoles, de venir domingo en la mañana, domingo en la tarde, no hay nadie más que le va a enseñar la palabra de Dios. Más que usted mismo es el que tiene que disciplinarse y agarrar la Biblia, y usted tiene que estudiar. Nadie más está con usted para que le diga, hermano, usted tiene que orar, sino que usted tiene que hacerlo, porque no hay nadie, que está usted solo y Dios, y de eso depende su crecimiento espiritual. Pero si nosotros, hermanos, si nosotros dependemos solamente, o nuestra vida espiritual depende de la vida espiritual de otros, esa es una tragedia. Su vida espiritual, hermano, de usted no debe depender de la predicación del domingo en la mañana, el domingo en la tarde y los miércoles. Su vida espiritual debe de depender más de lo que usted se alimenta durante semanas, durante cada día de la semana. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desear. Un niño, un bebé, hermano, un recién nacido, todo el tiempo va a estar comiendo, todo el tiempo quiere estar comiendo. Y así mismo, hermanos, yo debo de ser fiel en mi relación espiritual, porque de eso depende mi crecimiento. Si no hay crecimiento espiritual en mi vida, entonces yo debo de examinarme en qué estoy fallando. Y cuando hablo de fidelidad, hermanos, habla de ser constantes. Mire, hoy en la mañana, a mediodía, yo ya a las 12, el culto todavía no terminaba y ya tenía hambre. Y yo creo que algunos de nosotros también. Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a tener algo en la mañana, un desayuno. Pero un verdadero desayuno, no yuca con huevo, no, un verdadero desayuno. No se me enoje, hermano, pero la mujer, ustedes comen su yuca con su huevo y su platanito hervido, ¿verdad? Y su aguacate ahí, ¿verdad? A mí dame una taza de café con leche, ¿verdad? Con unas galletas, ¿verdad? Y un sándwich, ¿verdad? Con tinga de pollo y aguacate adentro, ¿verdad? Yo soy bien feliz, ¿verdad? Bueno, yo he dicho un montón de veces eso y nunca, ¿verdad? Me he dicho entonces, hermano, mire, si no sé, en la mañana, y yo tenía ya tenía hambre, porque uno está acostumbrado a decir, entonces viene el último domingo y como iglesia está en la ayuno congregacional, el cuerpo lo siente. Y bueno, de eso se trata. Ahora, imagínense, hermano, si el cuerpo físico siente cuando usted no le da los nutrientes, las vitaminas que necesita por medio del alimento, ¿cómo usted cree que se siente el espíritu cuando usted no se alimenta de la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que el espíritu se siente cuando usted no tiene una relación con Dios? Es por eso que a veces muchos cristianos están todos desanimados. Una persona que tiene anemia
ha usado Daniel. Luego entonces, hermano, me voy a saltar unos versículos para terminar. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Miren, estos hombres sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Yo si oro 3 veces, o si nosotros oramos 3 veces al día, nos acabamos en la rodilla. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Y dice más adelante: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ninguna de tu ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Esa palabra continuamente quiere decir, o dar a entender, con fidelidad. A ese Dios a quien continuamente tú sirves, Él te libre. Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, una vez más, fidelidad, sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y yo no sé, hermanos, si después de esa pregunta hubo un silencio. O yo no sé si fue inmediatamente. Pero si hubo un silencio, imagínense ese silencio que hubo después de que el rey preguntó. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermano, Dios honra a los que le honran. Amén. Y cuando Dios, hermanos, es glorificado, cuando Dios, hermanos, se pone en primer lugar en nuestra vida, cuando nosotros somos fieles en nuestras convicciones, cuando somos fieles, hermanos, en nuestro servicio a Dios, y cuando somos fieles en nuestra relación espiritual con Dios, Dios es glorificado, Dios es exaltado.